Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Mateo, capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno es estar nuevamente este domingo, Día del Señor, primer día de la semana, reunidos, como ya es nuestra costumbre, y gracias a Dios con plena libertad en este parque. Gracias a Dios porque aquí en esta tierra somos libres todavía para hacer estas cosas, a diferencia de otros de nuestros hermanos que tienen que literalmente ocultarse para poder abrir la palabra de Dios. Nosotros tenemos esta enorme libertad y debemos aprovecharla a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Así que vamos a concentrarnos en esta mañana para poder ver qué es lo que el Señor nos tiene que enseñar por medio de su Espíritu a través de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a recordar, como ya es también nuestra costumbre, quién está en medio de nosotros en esta mañana, para que con respeto nos dirijamos a nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, y pidamos que su Espíritu nos guíe en esta mañana. ¿Qué dice la Escritura, como es nuestra costumbre, por favor? En Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y vamos a aprovechar pues este momento para dirigirnos a nuestro Dios en oración y rogarle, como ya hemos dicho, que sea su Espíritu el que nos muestre su voluntad por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, soberano Señor, por permitirnos estar aquí en este parque nuevamente en este domingo, Día del Señor, primer día de la semana. Perdona, Señor, cualquier pecado o cualquier cosa que esté interrumpiendo o estorbando nuestra relación y dirección a ti. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu nos hables con la misma claridad de todos los días, para que podamos obedecer lo que por medio de las Sagradas Escrituras Él nos tenga que mostrar, para que cada día seamos más transformados y conformados a la imagen misma de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, y vamos a continuar nuestro recorrido por la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor de nuevo a Lucas. Estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, el primer tratado escrito por Lucas, el médico amado. Y vamos por favor al capítulo 10, donde nos habíamos quedado. La semana pasada habíamos estado viendo cómo el Señor, después de comisionar a otros 70, a quienes igual que a los 12, había enviado de 2 en 2 a predicar el Evangelio del reino de Dios, el Señor había reconvenido a voz en cuello a aquellas ciudades en donde Él mismo había anunciado el Evangelio del reino y no se habían convertido. Vimos también que al pesar de esa reconvención, el Señor se regocijó en el Espíritu y que, como vimos también, Él había confirmado varias cosas, entre ellas que Él siempre estaría dispuesto a sustentar y a apoyar a sus discípulos en el ministerio. Cuando vimos en Mateo aquellas santas palabras del Señor cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, decía el Señor, y ligera mi carga. Y nos habíamos quedado pues viendo estas cosas el domingo que pasó. Pero vamos a continuar ahora desde Lucas, qué es lo que continúa después que el Señor les da estas hermosas palabras a sus discípulos. ¿Qué dice por favor la Escritura en Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24? ¿Qué dice la Escritura en Lucas 10, 23 y 24? Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte:
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque desearon ver lo que vosotros Porque veis. os digo, Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. muchísimas gracias. Y acá estamos notando algo que fue una bienaventuranza que el Señor le dio exclusivamente a los discípulos que estaban con él, particularmente a los apóstoles. Bienaventurados los ojos que ven lo que veis vosotros. Ellos tuvieron ese privilegio, pudieron ver al Señor, comer con Él. Lo vieron cansado, lo vieron dormir, lo vieron predicar, lo vieron con su familia. Y el Señor Jesús era el mismo. Cuando el Señor Jesús estaba con María, su mamá, con sus hermanos, era el mismo que cuando estuvo con la viuda de Naín. Era el mismo que estuvo con la mujer de Samaria. Cuando él sentado, cansado, se sienta junto al pozo de Jacob y le pide agua, como lo registra Juan en su Evangelio. El Señor Jesús era el mismo siempre, no era otro Jesús. No se comportaba de diferente manera. El Señor Jesús tenía una sola conducta, y su conducta iba de la mano con sus palabras. Eso era lo que le daba autoridad. Las palabras del Señor no eran palabras huecas. El Señor no hablaba bien ante los escribas y los fariseos, y luego vivía desordenadamente con su madre y sus hermanos o con sus discípulos. El Señor Jesús, en ese sentido, era el mismo con todos. Y a estos discípulos les dice que ellos realmente eran bienaventurados. Les iría bien, porque ellos habían visto algo que ni los del antiguo pacto vieron, ni los que vendríamos después tendríamos el privilegio de haberlo visto, y es en su condición como nosotros. Hoy el Señor está glorificado, en su cuerpo resucitado, y cuando venga, lo veremos con un cuerpo semejante al nuestro, pero glorioso. Los apóstoles lo vieron como yo te veo a ti y tú me ves a mí. Los apóstoles lo vieron así. Sus hermanos lo vieron desde que era niño, era el mayor. Así que Jesús era el hermano mayor, y el que tenía que estar corriendo atrás de sus pequeños hermanos cuando ellos eran más pequeños. Los discípulos lo veían como un joven de 30 años, 33 y medio ya para el final de su ministerio, pero era un hombre joven. Así que ellos tuvieron el privilegio de ver el testimonio del Señor Jesús desde el principio. Y les dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y esta bienaventuranza tan especial, recordemos, era solo para los discípulos, particularmente los apóstoles que estaban con él en ese momento. Pero por medio de ellos, y a través de ellos y de lo que ha quedado registrado en las Escrituras, el Señor nos va a dar una lección muy importante, como se les dio a ellos en ese momento. Y es que la característica del discípulo más importante no era el haber visto al Señor físicamente, era obedecer lo que habían escuchado de Él prácticamente. Lo importante de un discípulo no es que sepa, sino que viva de acuerdo a lo que sabe. Y aquí el Señor se va a tener que enfrentar con un hombre, un intérprete de la ley, que lo va a probar, pero como dice el refrán popular, hay gente que va por lana y sale trasquilado, porque este hombre, queriendo probar al Señor, termina siendo probado por él. ¿Qué dice, por favor, el versículo 25 al 29 de Lucas capítulo 10? Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has dicho, haz esto y vivirás. Bien has respondido. Ajá. Bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Muchas gracias. Y entonces este hombre, este intérprete de la ley, dice la escritura que se levantó, estaría sentado, y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sabemos que los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, y también probablemente los saduceos, tenían un conocimiento que para cualquier judío era envidiable sobre las escrituras. Prueba pues al Señor con una pregunta muy clave: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ellos creían que haciendo cosas podrían heredar la vida eterna. Este hombre creía eso y le pregunta: a ver, Señor, ¿tú sabes qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Tú que tanto hablas a tus discípulos, tú que les acabas de decir: venid a mí y os haré descansar. Tú que les acabas de decir que bienaventurados los ojos de los que vieron lo que estabas viviendo tú. A ver, pruébame si sabes tanto de la escritura. ¿Qué hebo de hacer para heredar la vida eterna? Pero el Señor, como a veces era su costumbre, le deriva con una pregunta. Y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué hace esto el Señor? Porque para los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los saduceos, la escritura lo era todo. Y el Señor les habla en su lenguaje. No te voy a responder yo, te va a responder la misma escritura. Porque seguramente las palabras del Señor serían cuestionadas. Pero para los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, en este caso este hombre, y los saduceos, la escritura no podía ser cuestionada. Vamos por favor a Juan, por un momento. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. En el Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 5, vamos a ver una situación muy particular. Juan registra ciertas conversaciones que el Señor Jesús tuvo y ciertos milagros, 7 para ser exactos, que no podemos a veces encontrar fácilmente en los otros evangelios. Juan había dicho que el propósito de este libro era para que los judíos que iban a recibirlo creyeran en que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. En una de las tantas conversaciones del Señor con los judíos que no creían en Él y que más bien querían matarlo, dice así, en Juan capítulo 5, versículos 15 al 19. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió a estos hombres: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús a estos hombres, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y entonces el Señor empieza a darles una serie de pautas, pero por favor ayúdanos leyendo qué fue lo que el Señor les dijo en los versículos 39 y 40 de ese mismo capítulo 5 de Juan, a estos judíos que no creían en Él y que más bien querían matarlo. El Señor empieza a disertar sobre muchas cosas, pero en los versículos 39 y 40 del capítulo 5 de Juan les dice así. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está la clave de lo que le había respondido al intérprete de la ley que nos cuenta Lucas. El Señor Jesús sabía que el hombre lo estaba probando, que no iba a dar peso a sus palabras.
Y además de eso, sabía el Señor que si él le daba, vamos a decir así, su parecer o su opinión, por muy sabio que hubiera sido, estos judíos lo iban a ignorar. Pero hay algo que no ignorarían: las Escrituras. Y fíjate lo que acabas de leer. A estos que no creían en él y que querían matarlo, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es lo mismo que le había dicho al intérprete de la ley: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Escudriña la Escritura. Y dice el Señor: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para llevar a este intérprete de la ley a la salvación, el Señor usó las Escrituras, porque las Escrituras son las que daban testimonio de él. Eso es lo que hacemos cuando también tenemos a un incrédulo al que queremos presentarle la salvación, la vida eterna. Lo debemos llevar a la Escritura, lo debemos llevar a las palabras de Dios a través de la Escritura, porque esas palabras son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Regresemos pues a Lucas. Y en Lucas capítulo 10, el Señor entonces le regresa, lo vuelve a la Escritura. El hombre responde y dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él ahí fusiona dos mandamientos. Este hombre ahí fusiona dos mandamientos. Y entonces el Señor Jesús, ante la respuesta correcta del hombre que había señalado estos dos mandamientos, lo vuelve a su realidad y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo. ¿Cuál era el problema de estos hombres? El eterno problema de estos hombres era que no obraban. Fue lo que el Señor Jesús les fustigó toda la vida. Ellos sabían la Escritura, lo vuelve a donde él sabía. Él sabía la respuesta. Hizo probar al Señor, pero el Señor lo prueba. Haz lo que sabes. Bien has respondido. El intérprete no había interpretado mal. Bien has respondido. Pero ¿qué sigue? Haz esto y vivirás. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres saber qué cosa tienes que hacer? Ama a tu Dios, como bien has dicho, y a tu prójimo, como bien has dicho, y vivirás. Haz esto que sabes y vivirás. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre. Y le movió el piso, porque el hombre quiso justificarse ante el Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¡Qué respuesta tan fácil! Señor, yo no sé quién es mi prójimo, por lo tanto no lo puedo amar. Como no sé quién es mi prójimo, el samaritano es mi prójimo, el romano es mi prójimo, yo no sé quién amar, Señor. ¿Quién es mi prójimo? Porque no amaba a su prójimo. Él sabía quién era su prójimo. En primer lugar, su paisano, su hermano judío. En segundo lugar, el samaritano. En tercer lugar, el romano. Y en cuarto lugar, cualquier hombre sobre la faz de la tierra, porque como conocedor de la ley sabía que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cualquier hombre, varón o mujer, es su prójimo. Y entonces, en su respuesta, como dice otro refrán popular, el pez cae por su boca. Él respondió bien, pero lo que dijo le era juicio para él. Amarás a tu Dios y a tu prójimo. La evidencia de que yo amo a Dios es si amo a mi prójimo. Por eso le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Vive de acuerdo a lo que dices. Todos pueden hablar bien. Los fariseos hablaban bien. Los escribas hablaban bien. Los intérpretes de la ley hablaban bien. El Señor le dijo, bien has dicho. No le dijo, mal has dicho. Le dijo, bien has dicho. Bien has dicho. Vive conforme a lo que has dicho. Ese era el mensaje del Señor para este hombre, y me imagino a los discípulos atentos ahí a la cara del intérprete de la ley, porque ellos habían visto, como dijimos al principio al Señor, lo habían visto con su mamá, lo habían visto trabajando, lo habían visto con sus hermanos, lo habían visto con las viudas, lo habían visto con las mujeres y los pecadores, con todos. El Señor era el mismo y vivía de acuerdo a su doctrina, pero a este hombre le dice, vive conforme has respondido. Vive conforme has respondido. Vamos por un momento, por favor, a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 4. Juan, como ya lo hemos visto el domingo pasado y los últimos domingos, de muchacho tenía un carácter terrible. El Señor Jesús a él y a su hermano les puso Boanerges, los hijos del trueno. Pero Juan, transformado por el Señor, ha sido uno de los discípulos, de los apóstoles que más nos ha hablado del amor de Dios. Juan habla del amor de Dios enorme cantidad de veces. Y en Juan capítulo 4, en los versículos 15 al 21, vamos a ver una enseñanza que tiene que ver con lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre. Haz esto y vivirás. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 21? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchísimas gracias. Hermosas las palabras del Espíritu Santo por medio de su siervo Juan, cuando nos recuerda que dice lo que leíste. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este fue el punto de quiebre para este hombre. El Señor lo desarmó. Él vino a probar al Señor Jesús, y Jesús lo probó con sus propias palabras. Bien has dicho, no te has equivocado, has hablado bien. Vive de acuerdo a lo que dices. El hombre se trastabilló. ¿Quién es mi prójimo? Él lo sabía que cualquiera, por lo menos del pueblo hebreo, del pueblo judío, era su prójimo. Cualquier samaritano era su prójimo, cualquier romano, cualquier prosélito, cualquier ajeno al pueblo de Israel. Porque prójimo es la persona cercana, la persona próxima. Todo hombre es hecho a semejanza de Dios. Todo hombre es mi prójimo, varón o mujer, niño o viejo, sano o enfermo, débil o fuerte, rey o lacayo, cualquiera es mi prójimo. Y este hombre lo sabía. Este fue el punto de quiebre porque él no vivía de acuerdo a lo que sabía. Él no vivía de acuerdo a lo que sabía. Y este es el punto de quiebre, decimos nuevamente, para este hombre. Regresemos a Lucas, por favor. Regresemos a Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 el Señor prueba al probador. En los versículos 28 y 29 que hemos leído, el Señor le dice, y le dijo,
Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Él lo sabía. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Si cierro contra él mi corazón, lo aborrezco, no puedo decir que amo a Dios. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el fruto? El fruto no está en pararse frente a una persona, una cámara, un grupo de personas y hablar bien. Los fariseos hablaban bien. Los escribas hablaban bien. Los intérpretes de la ley eran aprobados por el Señor. Hablaban bien. Pero no eran aprobados en su vida porque no vivían bien. No vivían de acuerdo a lo que sabían. Vamos por favor ahora a Mateo 23. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 23. Estamos en una época muy difícil. Es una época en que muchas iglesias y congregaciones que se autodenominan iglesias y personas que se dicen a sí mismas creyentes, discípulos y hasta cristianos con atrevimiento, hablan bien. Todos hablamos bien. Y habrá quienes hablen mejor que nosotros. Pero la clave es si viven de acuerdo a lo que hablan. Y vamos a verlo en este momento. Vamos a revisar la escritura en Mateo 23, del 1 al 3. ¿Qué dice? Por favor, ayúdanos con la lectura de Mateo 23, versículos del 1 al 3. 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí estaba evidenciada la vida de los que hablan bien. Los fariseos hablaban bien, los escribas hablaban bien, los saduceos hablaban bien, y los intérpretes de la ley hablaban bien, pero no vivían de acuerdo a lo que hablaban. Como muchos, los religiosos de la época del Señor andaban bien vestidos. Sus ropas eran evidentísimas. Gustaban de que les dijeran rabí, maestro. Gustaban de los primeros lugares a la mesa. Gustaban de hacer largas oraciones en lugares públicos para ser alabados por los hombres. Pero eso no era vida para el Señor Jesucristo. Sus obras eran malas. Sus obras eran fruto de una hipocresía. Solo eran así cuando querían ser aplaudidos porque no vivían de acuerdo a lo que sabían. Y lo que sabían les era juicio. Veamos en el mismo capítulo 23, por favor, qué decía el Señor en este largo discurso que les da a estas personas. Versículos 27 y 28. ¿Qué dice, por favor, en el mismo Mateo 23, versículos? Vamos a leer desde el versículo 26 al 28, por favor, esos tres versículos, del 26 al 28. Entonces les soltó... En el mismo 23, capítulo 23, por favor, en el mismo capítulo 23, versículos 26 al 28. ¿Qué dice el Señor a estos hombres de los que les ha estado hablando? Capítulo 23, versículos 26 al 28. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí está el corazón de este intérprete de la ley. Quiso justificarse. Te muestras justo y qué bien se te ve. Dice ahí el Señor en lo que has leído. Se muestran hermosos. Era impactante ver a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley,
con esos atuendos tan llamativos que los identificaba. Era hermoso, el Señor lo dice, pero eran como sepulcros llenos de huesos muertos y de iniquidad, y se justificaban delante de los hombres con esas falsas obras que no eran acordes al conocimiento que tenían. El problema de los fariseos, el problema de los escribas y de los intérpretes de la ley no era su conocimiento, era que no vivían de acuerdo a su conocimiento. Y entonces, como no vivían de acuerdo a su conocimiento, construyeron para sí mismos una falsa vida, una vida hipócrita, una máscara. La gente los veía y los respetaba, pero no vivían de acuerdo al conocimiento de las Escrituras que ellos tenían a su mano. En contraste, el Señor Jesús era todo lo contrario. Vamos por favor a Lucas. Vamos al capítulo 4 de Lucas. En el capítulo 4, en los versículos 14 al 22, ¿qué dice por favor la Escritura? Ayúdanos con la lectura de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 22. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Muchas gracias. Fíjate qué contraste con la vida del Señor. Ni bien has empezado a leer, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas. Lo primero que el Señor Jesús hizo fue dar buen testimonio. Lo mismo has leído en los últimos versículos. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. No estaban maravillados de las palabras que salían de su boca solamente. Su vida los había impresionado. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Buenos días. La vida del Señor Jesús los había impresionado primero. Su vida se había hecho más popular al principio que sus propias palabras. Y eso es lo que define también al discípulo de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser como Él. Los primeros discípulos estaban llamados a ser como Él. Y nuestro contraste con aquellos que saben mucho y hablan bien, pero no viven de acuerdo a lo que saben, es que debemos vivir de acuerdo a lo que sabemos, como lo hizo el Señor Jesús. Versículos más adelante, en los versículos 31 y 32 del mismo capítulo 4, ¿qué dice por favor la Escritura? En Lucas 4, versículos 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y aquí, muchísimas gracias, tenemos el concepto completo, ejemplificado y bello de lo que es doctrina. Doctrina no la tiene el que sabe y no vive, porque si no diríamos que la doctrina de los fariseos era buena, o que la vida de los saduceos era buena, o que la vida y doctrina de los escribas era buena, o de los intérpretes de la ley como el hombre que había querido probar al Señor Jesús era buena. Su conocimiento era bueno. Su vida era un desastre. Eso no es doctrina.
doctrina no es meramente un conocimiento que voy a transmitir de boca como un profesor de escuela. No, la doctrina es el conocimiento que salido de mi boca es simple y sencillamente, vamos a decir así, la explicación de por qué vivo como vivo. Mi vida debe estar sujeta a la palabra de Dios, como el Señor Jesús. En su trabajo era carpintero, con su familia, con sus discípulos, con todo el mundo. El Señor era el mismo siempre y vivía de acuerdo a cómo hablaba. Por eso era maravilloso verlo. Fue un privilegio que tuvieron los judíos de su época, fue un privilegio que tuvieron particularmente los discípulos y aún más particularmente los apóstoles. Fue un privilegio verlo, pero Él nos ha dejado plasmado que de la manera en que Él vivió, debemos vivir también nosotros. Y para terminar de afianzar estas cosas, vamos a Mateo. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, en los versículos 24 al 29, Mateo 7, 24 hasta el 29, continúa el Señor sus disertaciones. Si nos fijamos, largamente el Señor viene disertando en el Monte Santo desde el capítulo 5. En el capítulo 5 dice, en el versículo 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y desde ahí empieza un largo y hermosísimo momento en el cual él expone como Rey de Reyes, que es el mensaje del reino. Pero en los versículos 24 al 29 vamos a ver cómo cierra esta disertación que hizo el Señor. Y no olvidemos que, como lo hemos visto en Lucas, el Señor primero era conocido por su propia vida antes que por sus palabras. En Mateo 7, vamos a Mateo 7, ¿qué dice? Por favor, ayúdanos con la lectura, desde los versículos 24 al 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí, muchísimas gracias, está nuevamente el mensaje para este intérprete de la ley, pero también para sus discípulos, porque estaban con él, escuchándolo todo, y también para nosotros. Fíjate lo que has leído. Cualquiera, pues, ya está terminando, acaba de dar el fin, el remate a su largo discurso. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Nuevamente remachaca en nuestra cabeza, como en la cabeza del intérprete y de sus discípulos. Haz esto y vivirás. Haz lo que te digo. Bueno es saber lo que está escrito en la palabra de Dios, pero no sirve de nada si no lo vivo. No le sirvió a los fariseos, no le sirvió a los escribas, no le sirvió a los intérpretes de la ley, que como el Señor le dijo a ese hombre, bien has dicho, interpretaste bien. Excelente, qué pena que no vivas de acuerdo a lo que también sabes. Y entonces esto aquí que acabamos de leer termina de confirmar, así como un sello lacrado, ¿qué es doctrina? Doctrina no es meramente sapiencia, data, información. No es eso. La doctrina es una vida amoldada, sujeta, subordinada a lo que sé. El Señor Jesús dijo que su doctrina no era suya, sino del Padre que le había enviado, y que todo lo que él había visto hacer al Padre, él lo hacía también. Nosotros, a través de las Escrituras y por la guía del Espíritu del Dios vivo, podemos ver
cómo era la vida del Señor Jesús. Podemos ver cómo era con su mamá, podemos ver cómo era con sus hermanos, podemos ver cómo era con sus seres queridos, podemos ver cómo era con sus discípulos, podemos ver cómo era con los incrédulos. Y nosotros, sus discípulos, no debemos ser como ese intérprete de la ley. No debemos preocuparnos tanto por saber y solamente saber, sino por vivir de acuerdo a lo que sabemos. Y entonces podemos ir ya obteniendo una primera conclusión de la palabra de Dios. Y es que en estos tiempos en los que hay mucha gente que habla muchas cosas, debemos aprender a diferenciar quiénes son verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Será discípulo de Cristo el que habla bien de Cristo? Muchos hablan bien de Cristo. Hasta los incrédulos hablan bien de Cristo. Se dice que Mahatma Gandhi habló bien de Cristo. Él dijo, y está registrado en uno de sus discursos, que no había habido hombre que haga más por la humanidad que Jesús. Pero cuando le preguntaron si se haría cristiano, él dijo que no, porque no conocía ni a un hombre que, llamándose discípulo de Cristo, viviera como Cristo. Ese hombre conoció la vida del Señor. Alguien le habló y le habló bien, pero nunca le mostraron la vida de Cristo en su vida. Y como ya hemos visto domingos atrás, cuando el discípulo falla, hace quedar mal a su maestro. Cuando el discípulo falla, hace quedar mal al Señor Jesús. Por eso la gente no busca ahora a Dios, ni va a una iglesia. Aunque sabemos lo que dice la Escritura, por supuesto que no hay quien busque a Dios, pero por lo general hay personas que buscan refugio o buscaban refugio. Pero como ahora hay muchos habladores y muy pocos hacedores, es importantísimo diferenciar la verdad del error. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley se mostraban a sí mismos como personas justas. Hablaban bien. Y quizá el corazón de esta mañana de la enseñanza de la palabra de Dios es amonestarnos también a nosotros. Cuidado con que hablemos bien y no vivamos de acuerdo a cómo hablamos. Tenemos que vivir conforme a lo que hablamos. Si sé poquito, pues conforme a ese poquito debo vivir. Si sé más, conforme a lo más que sé, debo vivir. Pues escrito está que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y al que mucho se le ha dado, dice la Escritura, el mismo Señor lo dijo, más se le demandará, porque sabía más. Y esto lo debemos tener siempre presente. Una persona incluso incrédula del Señor Jesús, o que sabe como Gandhi que el Señor Jesús era una buena persona, aunque todavía no lo reconozca como Dios, en medio de tanta confusión, de tantos que se dicen ser cristianos o discípulos de Cristo o creyentes y demás, ¿cómo poder diferenciar la verdad del error? ¿A quién puedo llamarle verdaderamente hermano en Cristo? ¿A quién puedo considerar discípulo o con atrevimiento cristiano? Dos cosas nos ha dejado el Señor para poder diferenciarlos. Lo primero, que lamentablemente sí lo cumplía el intérprete de la ley, es que hay que usar bien la palabra de Dios. Un discípulo usa bien la palabra de verdad. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2. La carta que Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Hablándole pues al discípulo Timoteo, esta última carta que al apóstol Pablo le escribe, le dice así. En el capítulo 2, versículo 15 de 2 de Timoteo, recuérdanos por favor lo que le dice Pablo a Timoteo en este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias.
¿Cómo sé que mi vida está aprobada por Dios? Por un lado, usando bien la palabra de verdad. Usando bien la palabra de verdad. El intérprete tenía el 50%. Usó bien la palabra de verdad. Citó bien la escritura y el Señor lo aprobó porque le dijo, bien has dicho. Y entonces, el intérprete de la ley estaba al 50%. Había tenido la mitad del examen. Había pasado la mitad del examen, lo pasó muy bien. Qué bueno sería que el Señor Jesús se apareciera aquí y nos dijera, hey, lo estás haciendo bien. Sería maravilloso. Le dijo el Señor Jesús eso, bien has dicho. Pero en la segunda parte del examen, falló. Él quería probar al Señor Jesús y él salió probado. 50% estabas bien, el 50% estabas mal. Fue lo que le dijo el Señor a este intérprete de la ley. Entonces, para poder diferenciar la verdad del error, para poder decir, este es verdaderamente un creyente, un discípulo que va camino a ser reconocido como cristiano, esa persona tiene que usar bien la palabra de verdad para que en esa parte de su vida, de su prueba de vida, esté aprobada. No basta tampoco vivir bien. Hay muchas personas que viven bien. Hay personas que son muy correctas en su trabajo, con sus hijos, con sus seres queridos y que no hacen cosas malas, desaprobadas por la sociedad. No todos en la sociedad son delincuentes o asesinos. No todos son ladrones. Hay gente que trabaja y cuida y quiere a sus seres queridos. Digamos que ellos tienen la mitad de la prueba, aparentemente aprobada. Pero no vale de nada tener una buena conducta si no estoy obedeciendo lo que Dios dijo. Porque mi buena conducta ante Dios no es aprobada si no es conforme a su voluntad. Así que recordemos lo que ya habíamos mencionado el domingo atrás. No hay cristiano a medias. No hay espiritual a medias. No hay carnal a medias. No hay incrédulo a medias. Con Dios no hay nada a medias. El Señor Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Con Dios no hay nada a medias. Y entonces, la primera parte, la primera prueba que yo debo hacer para tamizar a los que se dicen ser creyentes, para ver si lo son, es si usa bien la palabra de verdad. Vayamos de nuevo ahora a Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Todos tenían que pasar por este filtro, hasta los apóstoles. Todos deben ser filtrados con la palabra de verdad. Pero yo para poder filtrar a otra persona con la palabra de verdad, es porque yo tengo la palabra de verdad. Yo no puedo filtrar si no tengo un filtro. Si yo quiero filtrar, siendo creyente, a otro que se dice ser creyente, yo tengo que tener la palabra de verdad y debo usarla bien, porque si no, podría estar filtrando mal. Y entonces, en Hechos 17, en los versículos 10 y 11, ayúdanos por favor leyendo la Escritura. ¿Qué dice Hechos 17, 10 y 11? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso el testimonio de los hermanos de Berea. Seguían el mismo consejo que el Señor Jesús les había dado a los judíos que lo querían matar. Escudriñad las Escrituras. Cuando Pablo se puso a hablar con Silas, dijeron, momento amigo, déjame ver si lo que dices está conforme a las Escrituras. Muy bien, aprobado. Entonces la primera característica que hasta los apóstoles debían pasar era que hablaran conforme a lo que estaba escrito. El intérprete había pasado ese filtro. Pero repito, recordemos, yo necesito tener un filtro para poder filtrar. Entonces, si yo me voy a atrever a filtrar a otro que se dice hermano, debo tener la palabra de verdad. Debo usar la palabra de verdad y debo usarla bien.
y aprobado yo por Dios, usando bien la palabra de verdad, podré filtrar a otro. Pero eso es solo el 50%. El otro 50% es obviamente mi vida, que fue lo que le dijo el Señor Jesús: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. El discípulo de Cristo no se caracteriza solamente por usar bien la palabra de verdad, sino por vivir bien conforme a la palabra de verdad. Sabemos que una persona por naturaleza, por más que quiera hacer lo bueno, no podrá hacerlo. Vamos por favor a Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos 3, capítulo 3, versículo 12. En Romanos 3, versículo 12, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros queremos filtrar a alguien que se dice ser cristiano, o discípulo de Cristo, o cuanto menos creyente, debemos tener presente que una persona que no ha conocido al Señor Jesús no puede hacer lo bueno. Hará cosas socialmente aprobadas, correctas, pero no delante de Dios. Y entonces, volvemos al punto. Si un incrédulo no puede, por más que quiera, hacer lo bueno, debo tener cuidado con aquellos que se dicen ser creyentes y que no están actuando como tales. Puede que no sea creyente, o puede que sea solamente un creyente que no está obedeciendo la palabra de verdad. Y peor, que ni siquiera la tiene para usarla bien. Otra cosa, vamos por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses, antes de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1, que dice por favor el versículo 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muchísimas gracias. El intérprete de la ley era judío, como Jesús y como los discípulos primeros que estaban con él. Pero a ellos les dijo el Señor, como lo está diciendo por el Espíritu Santo aquí el apóstol Pablo, que los había reconciliado consigo mismo Dios por medio del Señor Jesús. Y lo hermoso que le escribe a los hermanos de Colosas, que eran también no judíos como nosotros, es que también a los no judíos como nosotros nos ha reconciliado por medio de Cristo, dejando atrás nuestras malas obras. Hay personas que, queriendo hacer el bien con sus seres queridos, no pueden hacerlo hasta el fin porque le ganan las malas obras. Hay muchas personas que no conocen a Dios y están como ese intérprete de la ley, justificándose a sí mismos. ¡Hey, yo no soy tan malo! Yo no robo, tampoco he matado a nadie. No soy una persona mala. Pero ante Dios, sus obras son malas. ¿Por qué? Porque no son conforme a lo que Dios estableció. Y es triste ver cómo hay personas que quieren, valga la redundancia, a sus seres queridos y sin darse cuenta les terminan haciendo daño. Con un mal ejemplo, una mala formación, una mala palabra. Y no es que no los quieran, pero el mal les gana y entonces enseñan mal. No soy una persona mala. Era lo que decía el intérprete de la ley. Quiso justificarse ante el Señor. Señor, sí, está bien lo que me dices, pero ¿quién es mi prójimo? Porque yo tengo que diferenciar. No tenía que diferenciar. Todos somos próximos de la otra persona. Cuidado con justificarnos a nosotros mismos. Señor, no soy tan mal cristiano. Hey, yo voy a tu iglesia y también doy dinero. Hey, yo doy mi dinero. No soy tan mal persona. Yo no robo y no soy delincuente o corrupto o mala persona.
Pero el solo hecho de que no viva conforme a lo que Dios estableció, me hace una persona desaprobada por Dios. Porque quizá queriendo hacer el bien, como decía Pablo, hay esta sentencia, que el mal esté en mí, y tarde o temprano fallaré. Tarde o temprano lastimaré a los que amo, tarde o temprano fallaré. Y entonces, qué triste es cuando hay personas que no han conocido al Señor Jesús, pero que quieren por alguna razón acercarse a Dios, o aún más, que Dios quiere acercarse a esa persona, pero al igual que Gandhi, ha recibido mal testimonio de aquellos que se decían ser cristianos, o que se decían ser creyentes, o que se atrevieron a decir soy discípulo de Cristo, y recibieron un mal testimonio, como el padre de ese muchacho que estaba endemoniado y que lo vimos ya hace 2 domingos atrás. El mal testimonio de esos discípulos hizo que ese hombre dudara del Señor Jesús. Hizo que dudara del Señor Jesús. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra, o haremos dudar a otros del Señor Jesús. De repente alguien me ve y me dice, oiga usted no vive conforme a lo que habla. Yo no creo en Jesús. No le voy a creer a usted porque usted no vive conforme a lo que habla. Yo lo he escuchado a usted y usted habla muy bonito, pero usted no vive conforme a lo que habla. Yo no creo en ese Jesús. Por las redes sociales, televisión, radio y aún en las calles, hay muchos lugares que anuncian al Señor Jesús. Y muy pocos o casi ninguno en algunos casos vive conforme a lo que dijo el Señor Jesús. Lo bueno es que cuando dejamos la incredulidad por la gracia de Dios y pasamos a ser salvos de la condenación que nuestras malas obras merecen, ahora sí podemos obedecer al Señor Jesús. Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice por favor la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchísimas gracias. Un incrédulo puede querer a sus seres queridos y querer hacer lo correcto y en algún punto fallará. Y cuando un creyente no está sujeto a la palabra de Dios, también fallará. Pero lo que debe recordar el creyente y lo que el incrédulo debe saber es esto. Y es que solamente va a poder hacer lo correcto, hacer lo bueno, obrar, hacer, poner por obra las palabras del Señor Jesús cuando esté reconciliado con Dios. Mientras que el incrédulo no esté a cuentas con Dios, no podrá hacer lo que Dios dijo. Y mientras el creyente que vive desordenadamente no se ponga a cuentas con Dios, por mucho que sepa bien, por mucho que use bien la palabra de Dios, no será aprobado por Dios. Hay muchos que podríamos quitarnos el sombrero y decir que bien habla, está aprobado, habla bien la palabra de Dios, pero no la vive. Y por lo tanto, en la sumatoria final de su vida está desaprobado. Pero hay cosas más importantes que recordar también. Pasemos de página y ahí en Romanos capítulo 6, versículos 17. Vamos a ver qué dice, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 7 al 10, por favor. Romanos 6, del 7 al 10. ¿Qué dice la Escritura? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es lo que todo creyente debe tener siempre presente y lo que el incrédulo, el que no todavía se ha puesto a cuentas con Dios, debe saber. Y es que solamente cuando estamos
reconciliados con Dios, podemos, dice acá, vivir conforme lo que Dios, lo que Dios ha establecido. Volvemos a lo mismo. Solamente cuando estamos reconciliados con Dios, el incrédulo para salvación y el creyente para santificación, solamente cuando estamos reconciliados con Él, podemos vivir conforme a la libertad que nos ha dado. El pecado está muerto, pero sigue presente. Y entonces nosotros debemos tener cuidado para que nuestra vida cada día esté alineada a lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que el pecado ya no tiene poder, está muerto. El Señor Jesucristo lo venció, cortó ese lazo esclavizante, pero yo puedo volverme a esclavizar. Yo puedo volverme a esclavizar. Veíamos la semana pasada que el Señor Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Si yo no me pongo el yugo de Cristo, me pondré el yugo de mi pecado y me volveré a esclavizar. Me pondré el yugo de mis amigos, me pondré el yugo de mis parientes incrédulos, me pondré el yugo de los que andan desordenadamente y desordenadamente también andaré yo. La santidad demanda separación de aquellos que andan desordenadamente. Y entonces, hemos visto pues que ese mandato que el Señor Jesús le dio a este hombre, haz esto y vivirás, resuena para el incrédulo, pero también resuena para el creyente, y tanto más para el creyente, porque si no vive de acuerdo a ese mandato, hará quedar mal al Señor Jesús. Cerremos pues esta hermosa mañana con unos cuantos versículos más de la palabra de Dios. Estando ya libres del pecado, podemos ahora sí cumplir ese mandato del Señor Jesús. Haz esto y vivirás. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la Escritura? En Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Ahí está. El Señor ha preparado un camino de buenas obras. Yo no me tengo que gastar en inventar nuevas buenas obras. El Señor ya dejó buenas obras en las cuales yo debo andar. Y entonces, como bien has leído, el Señor nuestro Dios ha preparado en Cristo Jesús un camino de buenas obras. Yo no tengo que inventar. Las buenas obras ya están allí. Haz esto y vivirás. ¿Qué cosa debo hacer, Señor? Esa es la pregunta correcta. Cuando un creyente anda desordenadamente y pide perdón al Señor y se reconcilia por Cristo Jesús con Dios, la pregunta es ahora, ¿qué buenas obras, Señor? El Señor nos dice, haz esto y vivirás. Si yo voy a obrar, es que voy a obrar con mis prójimos, con mis hermanos en Cristo o con los que no son creyentes. La pregunta correcta es, ¿qué buenas obras, Señor? ¿Qué debo hacer? Ya tú has preparado un camino de buenas obras. Pero debemos recordar que el camino de buenas obras no es opcional. No es que si yo quiero las hago, o que si no quiero no las hago y que me debo conformar sabiendo bien la palabra de verdad. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16. Volvemos a este hermoso y largo discurso del Señor Jesús. ¿Y qué dice, por favor, Mateo 5, versículo 16? Hablando a sus discípulos, el Señor les dice así. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los... Mateo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchísimas gracias. Fíjate lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué luz es esta? Para que vean vuestras buenas obras. La luz de Cristo, por medio de su palabra, debe ser alumbrada en mí. Y lo que va a ver la gente, los incrédulos, o los hermanos que andan desordenados, o los hermanos que necesitan motivación, es ver las buenas obras en mí. No se trata de pararme y hablar bien. Cualquiera puede hacer eso.
Hasta un ateo puede hacer eso. Hasta Satanás lo hizo. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, lo usó. La misma escritura, usó la palabra de Dios y lo usó bien. Tentó al Señor Jesús, aunque en la tercera tentación, como veremos en otro momento, manipuló la palabra de Dios. El enemigo usó bien la escritura en el sentido de que la citó. Hasta Satanás puede citar la escritura, pero él nunca la vive. Él nunca la vive, y nunca la vivió, y nunca la vivirá. Por eso es el enemigo de Dios. Su destino está sellado, como está sellado el destino de todos aquellos que le siguen y le sirven y se rebelan contra Dios. Y también el destino de los creyentes que andan desordenadamente es no dar luz, no evidenciar y ser de tropiezo para la salvación de los incrédulos, como los que estuvieron cerca de Mahatma Gandhi fueron tropiezo para ese hombre. Y como muchas veces somos nosotros mismos de tropiezo para la salvación de nuestros seres queridos cuando no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús es amplio en perdonar, y Dios siempre está abierto a reconciliarse con nosotros, o mejor dicho, a que nos reconciliemos con Él. Siempre está con los brazos extendidos, esperando que el incrédulo pueda salvarse y que el creyente ande en la santificación con la que Dios ya lo ha santificado. Y entonces volvemos al principio. ¿Cómo identifico a uno que se dice ser creyente o discípulo? No solo es porque use bien la palabra de verdad, es porque viva bien en las buenas obras que Dios estableció, que van conforme a su palabra. Es ahí donde está el punto. Y para terminar en esta mañana, volvamos por favor a Lucas capítulo 10. Volvamos a Lucas capítulo 10. Y al partir del momento en que el hombre le pregunta al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo?, a través de la parábola que solemos llamar del buen samaritano, el Señor le muestra la respuesta. Pero en la respuesta le muestra algo más. ¿Qué dice por favor la escritura rápidamente en Lucas 10 del versículo 30 hasta el 36? ¿Qué dice la escritura del versículo 30 hasta el 36? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El Señor Jesús, muchísimas gracias, le respondió. El Señor Jesús, cuando tú le preguntas algo, nunca se queda mudo. Nunca te deja sin respuesta. Las respuestas están en la Escritura. Y este hombre le hizo una pregunta al Señor: ¿quién pues es mi prójimo? Ah, ¿te vas a justificar? Te voy a responder quién es tu prójimo. Y el Señor le identifica quiénes no habían sido el prójimo de ese hombre asaltado, al que habían dejado medio muerto. Fíjate a quién cita, ¿no? Dice, viéndole, ¿quién? ¿Quién fue el primero que lo vio? Dice, a ver, vamos a la escritura, ¿no? Descendió un sacerdote, fue el primero que lo vio. Y luego un levita fue el segundo que lo vio, y el samaritano fue el tercero que lo vio. Las 2 primeras personas que vieron a este hombre medio muerto eran personas que sabían la palabra de Dios. La sabían, pero no la vivían. Desde el tiempo antiguo el Señor les había hablado hasta cómo debían comportarse con el extranjero que moraba en Jerusalén. Ellos lo sabían, que moraba en medio de Israel. Ellos lo sabían, estaba en la ley, estaba en todo lo que ellos consideraban las Escrituras. El sacerdote sabía la Escritura, pero no la vivió. El levita sabía y no lo vivió.
y el samaritano lo vivió. Y entonces la respuesta queda clara. ¿Quién fue el prójimo? Lo responde él. ¿Qué dice el versículo 37, por favor? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si pudiéramos, muchísimas gracias, resumir todo lo que hemos hablado en esta hermosa y larga mañana, haz tú lo mismo. Ahí está el resumen de la enseñanza del Señor Jesús. Si sabes, hazlo. Si sabes, hazlo. No digas que sabes y lo haces si no lo haces. Si sabes, hazlo. Haz lo que sabes. Este hombre dijo astutamente, el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano, que era la respuesta correcta. La respuesta directa era, ¿quién fue? El Señor le pregunta, ¿no? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Ni siquiera dijo la palabra samaritano, el que usó de misericordia con él. No tuvo la valentía de decir, siendo judío, ya que despreciaban y no se llevaban bien entre sí los samaritanos, no tuvo la valentía de decir el samaritano, Señor, lo reconozco. No, el que usó de misericordia. Hasta el final, terqueó en obedecer la palabra de Dios, en reconocer al samaritano como su prójimo. No dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia, Señor. Ese que no lo voy a pronunciar porque no me gusta, no me cae bien, no lo llevo. No nos llevamos bien entre nosotros, Señor. Pero bueno, admito que Él usó de misericordia. Y el Señor no dijo, estás mal, no hizo misericordia. Sí, la buena obra que este samaritano hizo fue misericordia. Y eso es a lo que vamos a pensar en este momento. Ya está. Y entonces, ahí está el cierre de la enseñanza del Señor Jesús. Hazlo. Lo sabes, hazlo. ¿Sabes la palabra de Dios? Hazlo. No digas que eres discípulo si no haces lo que un discípulo tiene que hacer, que es obedecer la palabra del Señor Jesús. No digas con atrevimiento que eres cristiano si tú no reflejas la vida de Cristo. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Pero no se trata de decirlo como estos hombres de religión, fariseos, intérpretes de la ley, publicanos. Y en el ejemplo que el Señor le puso, sacerdotes y levitas, todos ellos eran hombres que sabían la palabra de Dios, pero ninguno la vivía. La clave no está en saber, ni en hablar bien, ni en pararse frente a un púlpito, o pararse frente a miles de personas, o pararse frente a una cámara. La clave es vivir conforme a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. La clave no es mostrar vestiduras hermosas, la clave es mostrar una vida hermosa. Y una vida hermosa es una vida que está sujeta a la palabra de Dios, una vida admirable, una vida como la del Señor Jesús. No es una vida que viste ropas sacerdotales, es una vida que vive obras, las obras que deberían haber mostrado los sacerdotes, que debió mostrar el levita, que debió mostrar el intérprete de la ley, las obras que debieron mostrar los fariseos, que debieron mostrar los saduceos, que debieron mostrar todos los que sabían la palabra de Dios. En balde alguien se dice cristiano si no vive de acuerdo a la palabra de Cristo. De esa manera podemos, para terminar, diferenciar al que se dice ser creyente y quizá no lo sea, al que se dice ser discípulo y definitivamente no lo es, y al que se arroga el título de cristiano sin siquiera evidenciar a Cristo en su vida. Vamos a terminar, por favor, abriendo en Lucas, mismo Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44. Y con eso habremos terminado este hermoso tiempo por este domingo, Día del Señor. Lucas 6, 43 y 44. ¿Qué dice el Señor Jesús? Por favor, en Lucas 6, 43 y 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y ahí está el corazón de la enseñanza.
Somos como árboles. El árbol es bonito y puede dar sombra, pero si no hay fruto, o si el fruto es malo, peor aún, una vida que va en contra de la palabra de Dios con obras que no adornan la doctrina, sino que ensucian el testimonio del Señor Jesús, no puede ser bueno. No puede ser bueno. Las personas que oigan esto deben aprender a diferenciar a los que son de Cristo de los que no lo son. Y los que son creyentes en el Señor tienen también que diferenciar el error de la verdad. Y el error de la verdad no solamente está, y lo hemos dicho todo este tiempo, en hablar bien, sino en vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Roguemos pues al Señor que por medio de su Espíritu tenga Él misericordia de nosotros y nos muestre siempre en las Escrituras cómo debemos vivir en ese camino de buenas obras que Él ya estableció. Recordando que la obra, por cierto, y con esto terminamos, que estaba implícita en la enseñanza que conocemos como la parábola del buen samaritano, que fue la respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre, era la misericordia. La palabra misericordia en español es una palabra curiosa. Misericordia. Misere quiere decir una condición miserable, lamentable, difícil. Cordi viene de corazón. Ia de inclinación. Cuando mi corazón está inclinado ante la miseria del otro, cuando mi corazón se inclina ante la lamentable condición del pecador, de mi ser querido, entonces obrará el Espíritu del Señor en mí. Mi corazón tiene que estar inclinado a servir. Lo vimos la semana pasada. No estamos para ser servidos, estamos para servir. Una palabra de consejo, un pan, lo que tengamos a mano. Aún nuestro propio tiempo. Estamos para servir como el Señor Jesús. Pero nuestro corazón no debe estar cerrado. Nuestro corazón tiene que estar abierto e inclinado. Así como el corazón de Dios desde el cielo se inclina ante la miseria del hombre para salvarlo o para santificar al hijo que anda desordenadamente, así nosotros debemos inclinar nuestro corazón a los perdidos para su salvación. Cuanto más si son nuestros conocidos, nuestros seres queridos, nuestros próximos, nuestros prójimos, nuestros cercanos, y también a nuestros hermanos, que nos sean cercanos, que nos sean próximos, o sea, prójimos, para que anden en la santificación con la que el Señor demanda que andemos. Gracias a Dios por este bello tiempo. Quiere el Señor poner en nosotros este sano afán de misericordia, esta inclinación de nuestro corazón a los demás, para obrar en el camino de buenas obras que Él de antemano estableció para que andemos en ellas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Santo y Dios bendito, te damos las gracias por este maravilloso tiempo que una vez más nos has permitido tener en este parque de manera pública y abierta, donde podemos abrir tus santas escrituras y por medio de tu Espíritu recordar tus santas enseñanzas. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha marcado el camino que debemos seguir. Gracias a ti te damos, Señor Jesús, porque con tus santas palabras y tu santo ejemplo nos has dejado justamente el camino de buenas obras que el Padre estableció para que anduviésemos en ellas. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que tú enviaste a nosotros como promesa del Padre, pueda Él recordarnos todos los días tus sagradas palabras para que vivamos haciendo siempre todo conforme a tu voluntad. Que nuestras vidas sean un reflejo siempre de tu vida y que nuestra palabra sea un reflejo siempre de tu palabra. Padre Santo, te damos las gracias por todas tus grandes obras y por la bendición que tenemos de abrir tu palabra ahora, y te encomendamos también estas cosas, comprometiéndonos a obedecerte en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.